Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vamos a esperar un par de minutos para que se conecten unas pocas más personas, aunque ya tenemos 18 participantes. Y ahorita presentamos al maestro Jesús. Muchas gracias. Hola, pues gracias por su paciencia. Em, yo creo que podemos ir empezando. Ya tenemos un quórum razonable de más de 20 personas. Entonces, podemos ir introduciendo la sesión de hoy. Gracias a todos y todas por estar aquí esta tarde. Les comento que durante esta sesión su servidor voy a estar moviéndole a las diapositivas y al pendiente del chat en caso de que alguien quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención y no funcione su micrófono o lo quiera hacer por el chat, con toda confianza ahí vamos a estar al pendiente. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo por estar presentes. Eh, de alguna manera dedicar nuestras tardes a esto cada 2 semanas, pues representa, no quiero decir un sacrificio, pero sí un esfuerzo que pues se valora mucho y que el Instituto de Estudios Judiciales les agradece a todas las personas que han estado aquí constantemente durante este ciclo de videoconferencias, que como ustedes han venido dándose cuenta, ha tenido la finalidad de observar el fenómeno de los derechos humanos desde otros puntos de vista, ¿no? No nada más desde lo que dice la Constitución o los tratados internacionales, sino tratar de bajarlo, por así decirlo, a la experiencia vivida cotidiana de las personas en diferentes momentos de su vida, ¿no? Entonces hemos hablado de personas jóvenes, hemos hablado de la historia de las mujeres en San Luis Potosí, hemos hablado de la situación de la Corte Constitucional guatemalteca, hemos hablado también de personas migrantes y bueno, ahora nos toca el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad a veces suena extraño, no es un derecho de los más viejos, como ustedes saben, el derecho tiene un desarrollo histórico y los derechos humanos no son la excepción.
creamos o no creamos en este tema de las generaciones de los derechos humanos, tenemos que reconocer que hay algunos que han surgido de manera más reciente. Y uno de ellos es el derecho a la ciudad, precisamente, que normalmente no es tan inmediato como el derecho a que no me torturen, o a que no me encarcelen, o a que no me quiten la vida, sino que tiene que ver con, con una dimensión social, una dimensión económica y una dimensión colectiva de la forma de vida humana. Em, Ustedes saben que México viene de ser un país rural a convertirse en un país predominantemente urbano y que el planeta entero tiene esa tendencia y de alguna manera cada vez más personas vivimos en las ciudades. Entonces es muy importante que podamos hablar de la manera en la que colectivamente vamos construyendo nuestros espacios y los va a construir nada más, digamos, los desarrolladores inmobiliarios o solamente el gobierno o quién más participa, ¿no? De ese proceso de construcción de la ciudad. Y entonces por eso quisimos invitar al maestro Jesús Raúl, porque él es un experto en el tema, ¿no? Ustedes lo van a ver muy joven, pero en realidad el maestro Jesús Raúl Gutiérrez Zamparán tiene bastante experiencia en el abordaje tanto teórico como ya de la intervención en la situación cotidiana del derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, les comento brevemente que él es trabajador social, es licenciado en trabajo social por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, es maestro en derechos humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene experiencia laboral con una serie de organizaciones de la sociedad civil, tales como el Centro de Derechos Humanos del Migrante AC, Gente a Favor de la Gente AC, Educación y Ciudadanía AC, por citar algunos, sobre todo en temas de participación ciudadana, procesos organizativos, intervenciones sociales en zonas periféricas y temáticas de juventudes y derechos humanos. Tiene experiencia de investigador en instituciones como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Colegio de Chihuahua, en temas del derecho a la ciudad, migraciones, trata de personas, violencia urbana y urbanización de la pobreza. Además, ha sido coordinador de proyectos referentes a intervenciones comunitarias, auditoría social y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Actualmente es asistente de protección de la Organización Internacional para las Migraciones en la ciudad de Mexicali, allá en el norte de nuestro país, en Baja California. Entonces, bueno, muchas gracias, Jesús, por estar aquí. No sé si puedas encender tu micrófono. Ya, exactamente, ya te ubicamos que estás acá en la parte de arriba de la pantalla. Y bueno, pues muchas gracias. Yo le muevo a la presentación conforme me vayas señalando y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿no? Nuevamente, pues muchas gracias por tu tiempo, por preparar esta interesante y bonita presentación. Y bueno, les dejo con el maestro Jesús Raúl Gutiérrez Zamparán. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación al maestro David Manix. Y bueno, pues qué interesante que se estén haciendo estos espacios de diálogo, de capacitación, poniendo y abordando diferentes temáticas con respecto en relación a los derechos humanos, ¿no? Y bueno, como el maestro Manix ya hablaba al principio, el tema del derecho humano a la ciudad es como una temática eh, nueva, digamos, dentro de las últimas décadas, comparado con la lucha o a la exigencia de otro tipo de derechos, y que justamente hay como mucha discusión, ¿no? En lo que debe de ser el derecho a la ciudad o lo que deben de ser los derechos a la ciudad, sobre todo porque parten de una cuestión social, también como mencionaba el maestro David, y no desde una cuestión un tanto jurídica, ¿no? Entonces eso genera como mucho ruido a quienes tradicionalmente vemos el derecho o los derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues, como ahí les comentaron en el chat, si alguien durante el diálogo, el discurso desea participar o hacer un breve comentario, pues tiene la libertad totalmente de hacerlo.
Muchas gracias, David. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Bueno, como partiendo un poco de la historia o de las raíces de la exigencia o de los movimientos sociales que comienzan a hablar de un derecho a la ciudad, pues tenemos que hay una serie de factores que lo promueven o que lo incitan a su exigencia, ¿no? Uno de ellos es pues la situación migratoria, justamente lo que decía el maestro Mannix, cómo tendemos de ser una país rural, un país apostándole a otras cuestiones económicas para transformarnos en un país de ciudades, ¿no? Y lo vemos, la tendencia en América Latina, la tendencia mundial, ¿no? Justamente hay una política que le apuesta a la industrialización, al comercio, y que va dejando una serie de abandono a otras alternativas como es el campo, como las zonas rurales, que va dejando un poco las cuestiones de oportunidades, ¿no? Entonces hay como esta obligación para migrar, ¿no? Más que una decisión personal, se vuelve como una decisión de necesidad, ¿no? Para oportunidades laborales, para oportunidades educativas, para oportunidades de desarrollo social. Entonces vienen a contemplarse justamente una serie de políticas que abarcan o que se instalan únicamente a ver la ciudad como esta zona de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, viene como esta serie de abandono en cuestiones de políticas, en cuestiones económicas, a estas zonas rurales, urbanas, que tienden a que actualmente cerca del 80% de la población mundial pues ya vivimos en ciudades, ¿no? ¿Qué más sucede? Bueno, estas tendencias migratorias, especialmente como en la década de los 70, incrementan hasta la actualidad, pero también hay otras cuestiones, ¿no? Como justamente la consagración de otros derechos, como son los civiles, los políticos, los derechos sociales, eh, lo que decía un poco también en Manix, lo que algunos llaman por generaciones, ¿no? Entonces, hablamos ahorita de que se están en la exigencia de otras cuestiones, de otro tipo de derechos más encaminados a la solidaridad, al reconocimiento, a la protección de los pueblos y comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver que el derecho a la ciudad, pues al fin y al cabo es como una representación de todas estas multitudes de derechos, ¿no? Y que no es solamente como una cuestión rígida o que nos haga mención solamente a un derecho como tal. Y bueno, pues también parte como de esta crítica que se le hace a la ciudad actual, ¿no? Que está encaminado a la industrialización, al consumo, a más espacios de consumo en vez de más espacios públicos, a la urbanización, a la extensión territorial, y que al fin y al cabo viene y presenta una serie de rezagos, de desigualdades, de exclusión, y que justamente son al fin y al cabo estas zonas las que vienen a hacer esta crítica, este movimiento y esta exigencia. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor, Dani? Bueno, el derecho a la ciudad pues, viene a ser justamente la capacidad de los habitantes o de quienes estamos en la ciudad para adaptarnos a su entorno, para desarrollar un sentido de pertenencia que desemboque en un sentido crítico, ¿no? Un sentido crítico a nuestras formas de vida, a nuestras vinculaciones sociales, comunitarias, y que a través de ello también incite a una organización colectiva justamente para abordar las necesidades, las problemáticas que se nos vayan presentando, ¿no? Justamente el derecho a la ciudad parte de la colectividad como base y es el pensar la ciudad no solamente desde mis necesidades, sino desde las necesidades que tenemos en conjunto o como colectividad, ¿no? Si bien a lo mejor algunas personas podemos tener mejores condiciones para vivir o para estar o para habitar la ciudad, el derecho a la ciudad también nos invita a cómo podemos hacer ciudades inclusivas, ¿no? O accesibles también a partir de la reflexión de las necesidades de otra serie de poblaciones, ¿no? Especialmente de quienes se encuentran con mayores rezagos, quienes se encuentran con mayores necesidades o problemáticas. Siguiente, por favor, Manuel. Bueno, seguramente ya lo han visto anteriormente, el derecho a la ciudad viene a ser
dentro de estos grupos que se le llaman derechos humanos emergentes y que se desarrollan especialmente en los últimos años, o que ha habido una necesidad justamente de transformarlos con el paso del tiempo, del contexto, de los cambios sociales, o que justamente no fueron tomados dentro de esta primera, bueno, dentro de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, el contexto cambiante, migratorio, el desarrollo, la urbanización, justamente el crecimiento de las ciudades, pues llegan a la reflexión de que es válido pensar en otras formas de vida y de habitar la ciudad, ¿no? Entonces, entra como dentro de la característica de un derecho emergente porque justamente surge de las necesidades actuales, de la contextualidad. Es un derecho sociourbano porque no solamente pensar la ciudad, el urbanismo, del crecimiento, lo digo porque muchas veces relacionamos el derecho a la ciudad con edificios, ¿no? O con pavimentación o con calles, ¿no? Entre más calles tengamos o entre más edificios tenemos un derecho a la ciudad, ¿no? Pero es también reflexionar, pues, para quién se está llevando a cabo esta urbanización, ¿no? Por ejemplo, cada vez que hablamos de cuestión de infraestructura carretera, pues hablamos o le estamos apostando más, por ejemplo, al automóvil que a otros medios alternativos, ¿no? Entonces es pensar como la cuestión urbana también del de lo social, del de la accesibilidad. Hace una oposición justamente a una política neoliberal porque habla que se desprende o que la política neoliberal justamente incrementa las divisiones o esta cuestión de rezagos sociales y de exclusión, ¿no? Entonces, en donde las desigualdades se hacen más evidentes, ¿no? Entonces, pareciera que quien puede habitar de una manera bien la ciudad debe tener una serie de condiciones, ¿no? Para vivir en un lugar céntrico o en un lugar cómodo, en un lugar seguro, tiene que ver con tu accesibilidad, ¿no? Con tu cuestión económica. También tenemos que es un derecho totalmente colectivo, como les mencionaba, porque no es trabajarlo de manera individual, sino justamente reflexionar las necesidades y las problemáticas de una manera colectiva. Y es flexible porque no es que, primero, no hay como una cuestión jurídica que nos hable del derecho a la ciudad. Y segundo, pues porque vivimos en una sociedad diversa, con población diversa, y por lo tanto vamos a hablar de una diversidad de problemáticas. Aquí la apuesta es justamente a la priorización de esas problemáticas y a lo que conviene y generaría un bienestar mayor, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, entonces parte como de la crítica justamente a la construcción actual de la ciudad, en donde se nos llena o llenamos nuestras ciudades justamente de cuestiones comerciales, ¿no? O centros comerciales más que parques públicos, la gentrificación justamente que se viene a apoderar como de los espacios históricos, o que viene a romper con estos espacios de reencuentro o espacios colectivos para apostarle al comercio. Esto lo podemos ver como muy típico actualmente en la ciudad, en los centros históricos. Y bueno, que va también ligado a la urbanización de la pobreza. Antes se tenía como la percepción de que las zonas rurales justamente era donde había mayor cantidad de población en situación de empobrecimiento, pero pues ahora nos damos cuenta que también las ciudades a través de la desigualdad ha generado estos como clústeres, ¿no? De justamente empobrecimiento. Entonces, pues como ahora la mayor cantidad de personas vive en las ciudades, pues también ha tendido a que el empobrecimiento en la ciudad sea mayor, ¿no? Y cómo pues la ciudad no viene a satisfacer justamente como esta cuestión de la idea utópica del desarrollo social que se tenía anteriormente. Y bueno, que va ligado con la periferización y la precarización, la lejanía de ciertos territorios, políticas de abandono, ¿no? También el no actuar de manera gubernamental, pues habla de una política de abandono de estas zonas. Se vuelve complicada la falta de servicios, o su mala calidad, la conexión, etcétera, ¿no? Por ejemplo, las viviendas que se ubican en cerros, pues es complicado o es un poco más caro llevar ciertos servicios, ¿no? Como es el agua, como es
la recolección de basura, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se va condenando, pues, a una vida de precarización. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces les decía, el derecho a la ciudad no es que estemos hablando de un solo derecho, sino que parten de las exigencias que van generándose por parte de movimientos sociales que habitan la ciudad o que tienen la intención justamente de habitar la ciudad de una manera igualitaria. Hay algunos derechos que les quiero presentar que no excluye otros derechos, sino que simplemente han sido como derechos bases o los derechos más reconocidos o los movimientos más grandes que se han generado a nivel mundial cuando se habla de un derecho a la ciudad. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna ha sido como un derecho clave, ¿no? Y que viene a movilizar a una serie de personas en diferentes países, en Europa, en América, en Latinoamérica se llegaron a presentar grandes movimientos en Argentina, en Bolivia, en México, colectividades como Los Sin Techo, que justamente abordaba la importancia de una vivienda digna y no solamente tener una casa, ¿no? Tener una casa o 4 paredes no nos está hablando de vivienda digna, ¿no? Sino que va un poco más allá y que tiene que ver con otro tipo de derechos o de satisfacción de necesidades. Y bueno, también aquí estos movimientos comienzan a hablar sobre la vivienda digna cuando se rompe la idea de hablar de vivienda digna únicamente de nuestras paredes o dentro de nuestra vivienda, ¿no? Sino que también hablar de vivienda digna tiene que ver con los contextos en los cuales vivimos, contextos seguros, contextos accesibles, contextos conectados. Entonces también tiene que ver con las vinculaciones que hacemos con nuestro entorno y no solamente lo que hay adentro, por así decirlo, de nuestro cascarón o de nuestra vivienda, ¿no? El acceso a los servicios básicos que va totalmente vinculado al derecho a la vivienda digna y servicios de calidad, ¿no? Servicios básicos como agua, como luz, los que ya conocemos, ¿no? Y yo creo que especialmente ahora con la pandemia nos cuestionamos como servicio básico el Internet, especialmente por una cuestión de conexión, ¿no? ¿Cuántos niños, adolescentes se quedaron sin acceder a clases por problemas de conexión, porque a lo mejor no tenían una televisión en donde poder seguir las clases o no tenían internet para poderse conectar a las clases o para meterse a los grupos de WhatsApp en donde se enviaban las tareas, etcétera, ¿no? Entonces, como también, como esta serie de situaciones mundiales, pues nos llega a preguntarnos cuáles serían nuestros servicios básicos o los servicios más necesarios, cómo nos deberíamos de adaptar justamente. El transporte público sustentable, que habla pensando justamente en nuestras próximas generaciones y cómo lo ligamos a la cuestión del medio ambiente. Está pues ya más que dicho que justamente uno de los mejores transportes es el camión. ¿Por qué? Pues porque mueve a más cantidad de personas y genera una contaminación menor que los carros, ¿no? O la seguridad para los ciclistas, las ciclovías, pensar en estos medios alternativos, ¿no? Incluso pensarnos como peatones, que las ciudades tuvieran las condiciones justamente de nosotros trasladarnos a pie sin ningún problema, de manera segura, de manera cercana, y que, bueno, también contribuye a una cuestión de salud. Otras cuestiones que tienen que ver con la participación en la administración pública y ver cómo nos inmiscuimos justamente en la toma de decisiones, en los manejos presupuestales de nuestras comunidades, y que, bueno, no solamente nos corresponde a nosotros, ¿no? Sino también estamos hablando de un gobierno abierto justamente que genere las condiciones para que la población esté informada, para que la población pueda generar proyectos o brindar alternativas en el uso de justamente de la administración o de la intervención en las comunidades por parte del gobierno. Está ligado con el acceso a la información, que conozcamos qué se está haciendo en nuestra ciudad, por qué se están tomando esas decisiones o por qué no se han tomado otras. El libre tránsito, que tiene que ver con el uso libre de la ciudad, justamente sin romper como mis cuestiones sin romper o ir más allá de la ley, ¿no?
Y aquí hacemos referencia especialmente a la criminalización de las juventudes o a estos espacios en donde las juventudes las han tomado como tal de manera sana o de manera cultural, y que hay como estos prejuicios, ¿no? De que si vemos a varios jóvenes juntos o unidos en un espacio, ya tenemos como una idea que están haciendo algún tipo de delito, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente cómo accedemos y cómo vivimos la ciudad de una manera libre de tránsito. Los espacios de recreación y cultura, que contemos con espacios verdes, con espacios, con espacios públicos, justamente que sean públicos, ¿no? Que con canchas, con espacios culturales, no solamente nos referimos a museos, ¿no? Sino como también mantenemos vivas las cuestiones culturales de los barrios, las festividades, o cómo también o cómo también le damos bienvenida a otras cuestiones culturales de las poblaciones que van llegando a nuestras ciudades, romper como con estas actitudes xenófobas o de la xenofobia, que justamente luego tendemos como al rechazo de que las otras personas también vivan o convivan en nuestras ciudades. El acceso a la educación, a la salud, justamente, ¿no? Que tengamos estas oportunidades de atención rápida, especialmente en temas de salud. Y bueno, de conectividad, ¿no? Que nuestros traslados sean cortos, que no tengamos que pasar horas para irnos a nuestro centro de trabajo o a nuestro centro educativo, ¿no? Y que eso justamente nos quite tiempo para la convivencia familiar, para las actividades recreativas, para el autocuidado, ¿no? Y pues si nos damos cuenta, al fin y al cabo hay una conexión entre los derechos, ¿no? Y no es que los hablemos de manera aislada o de manera individual, ¿no? O sea, les comentaba, para hablar de vivienda digna tenemos que hablar de servicios básicos, ¿no? O de transporte público incluso. Para hablar de acceso a la información o de participación en la administración pública tenemos que hablar de acceso a la información, ¿no? Y todo esto también tiene que ver con conectividad, al fin y al cabo, transporte público, servicios básicos, etcétera, ¿no? Entonces, justamente lo bueno o lo malo, ¿verdad? Ahí sería percepción individual del derecho a la ciudad, es que nos habla de una serie de derechos llave, ¿no? Que si se cumple uno, existe la posibilidad de que nos vayamos garantizando o se nos vaya garantizando el cumplimiento de otros más. ¿Me apoyas con la siguiente, por favor? Bueno, algunos enfoques que debe tener el derecho a la ciudad independientemente de su lucha, de su movilización, es la cuestión ambiental, y aquí juega pues un papel muy importante, porque hablar del derecho a la ciudad es también hablar del cuidado de lo que tenemos y de lo que queremos dejar. Muchas de estas generaciones pues se van a desprender de nosotros o de nosotras mismas, ¿no? Entonces, es romper también como una percepción muy individualista de me consumo lo que tenga ahorita, ¿no? Sin pensar en lo que puedo dejar. Y tiene que ver con el cuidado justamente del medio ambiente, del apostarle a la protección, a la conservación. Entonces, por eso también decimos que no solamente, pues no va desvinculado a nuestro desarrollo social, ¿no? Porque el cuidado del medio ambiente pues también se nos refleja en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad de vida. Entonces, por ejemplo, el transporte yo creo que es la mayor representación, ¿no? Tenemos que en un promedio el coche moviliza a 1.1 de individuos, mientras que el camión casi a 13, ¿no? En un porcentaje. Y el metro, pues muchísimo mayor, ¿no? Sabemos que también por una cuestión de presupuesto, de algo, pues todas las ciudades no podemos tener un medio de transporte como el metro, ¿no? Pero sí podemos mejorar nuestro servicio público a través de las conexiones, a través del acceso, hacerlo a precios accesibles también, ¿no? Sabemos que muchas personas actualmente deben de tomar varios transportes públicos justamente para llegar a sus lugares objetivos, ¿no? Su lugar de, de llegada. Entonces, el enfoque ambiental justamente en el derecho a la ciudad tiene que ver con pensarnos en otras medidas
más cuidadosas de nuestro medio ambiente, ¿no? Ya existen, por ejemplo, materiales más ecológicos para la creación de viviendas. Ya estamos hablando, ya cada vez se le apuesta afortunadamente a espacios como las ciclovías, etcétera, ¿no? A los espacios públicos, a la reforestación, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos justamente desarrollando, planeando la ciudad justamente poniendo también al centro el medio ambiente y rompiendo también con esta idea de antropocéntrica, ¿no? De pensarnos nosotros como el centro y no a otras cuestiones como lo ambiental. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Dani? Y bueno, pues por supuesto que el derecho a la ciudad se pronuncia a favor de generar estrategias para disminuir la contaminación, para el uso de medios de transporte alternos. Y no solamente es usar, por ejemplo, la bicicleta, ¿no? Sino que también haya condiciones de seguridad. Por eso la importancia de las ciclovías, porque eso brinda un espacio de seguridad al ciclista, al menos, ¿no? Por ese recorrido que va realizando, y no viene el camión acá pasándole a exceso de velocidad, o no viene el carro que se le quiere meter para la vuelta, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de infraestructura es importante, pero también tiene que ver con una cuestión de educación cívica y de justamente de pensar a la otra persona. Entonces, bueno, la cuestión ambiental pues, se refiere como a estas situaciones, ¿no? El incremento de las áreas verdes de convivencia, de recreación, que tengamos más espacios para reunirnos, para conocernos, para disfrutar, para irme a tirar en un día con calor, para irme con mi familia, con mis amistades, ¿no? Sin tener que llegar a consumir, sin tener que llegar a pagar algo, etcétera, ¿no? O sin tener que estar rodeados de la mercadotecnia o de todas estas cuestiones de consumo. Y por supuesto, pues asegurar los recursos naturales para las generaciones siguientes. La siguiente, por favor, Manuel. Bueno, el derecho a la ciudad también se pronuncia desde un enfoque de género y que tiene justamente para darle la accesibilidad y hablar de una cuestión de justicia y de igualdad, y habla de que tenemos que vivir o habitar la ciudad de una manera igualitaria, justamente rompiendo con estas divisiones o con esta violencia histórica hacia las mujeres, ¿no? O eh, hacia las personas de la comunidad LGBTI o más, ¿no? Que justamente tienen como otras condiciones de vivir la ciudad menos seguras que a lo mejor las personas heterosexuales o los hombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues las mujeres se tienen que enfrentar como una serie de inseguridad, especialmente en ciertas zonas, a ciertas horas. Hay prejuicios mayores en torno a cómo ellas viven, ¿no? Incluso cuando sucede una situación de desaparición o de violencia, siempre se cuestiona más el por qué andaba a esas horas o ella sola, ¿no? En vez de preguntarnos pues las condiciones en las que estamos poniendo justamente a las mujeres, ¿no? Estas dinámicas de inseguridad que creamos desde una cuestión pues patriarcal, ¿no? Porque muchas veces las ciudades se crean justamente para nosotros los hombres, para que la vivamos de una manera más segura. Entonces tiene que ver con una cuestión de seguridad, de cómo también garantizamos esta seguridad a nuestros niños, a nuestras niñas. Y bueno, también pues hay una autora que habla sobre cuestión de derecho a la ciudad, el enfoque de género, y que dice pues que el que la mujer viva o habita la ciudad también está rompiendo con esos estereotipos históricos de género, ¿no? En donde se decía que la mujer tenía que estar adentro de la casa haciendo los quehaceres domésticos, ¿no? Mientras que el hombre justamente era quien iba a trabajar, quien tenía como la libertad, ¿no? De apropiarse de la ciudad, del consumo, de vivir la calle, ¿no? Entonces, cómo justamente que ellas también estén afuera, la estén viviendo, transgrede estos estereotipos, ¿no? Y por ahí hay varios, los movimientos feministas, por eso en sus
como uno de sus, se me fue la palabra, ¿no? Pero dentro de sus diálogos justamente hablan de la calle es nuestra, ¿no? Porque justamente es la exigencia de la ciudad como tal a que la vivan de una manera segura como la vivimos a lo mejor tu grupo poblacional. Siguiente, David, por favor. Y bueno, la participación ciudadana es base justamente para cuando hablamos de movimientos de exigencia del derecho a la ciudad. Y la hablamos, esta participación justamente como la toma de conciencia colectiva, ¿no? Que nos motiva a involucrarnos y no solamente a hacer la crítica, ¿no? Entonces, estamos hablando de una exigencia del derecho a la ciudad cuando vamos más allá, cuando nos organizamos con los vecinos, con las vecinas, cuando nos organizamos de manera colectiva, de manera social, cuando también nos inmiscuimos en la lucha de otras personas que lo hacen desde la búsqueda de justicia, ¿no? Por ejemplo, hace poco hubo ahí como un problema, una discusión, porque una comunidad periférica que no tiene acceso al agua llega hasta la centralidad de la ciudad, de manera, o sea, la centralidad hablando de manera urbana, y cierra las calles, ¿no? Para hacerse notar de que hay una comunidad a la periferia que no tiene agua, ¿no? Y que no tiene agua desde hace años, ¿no? Y que si le llega de manera sucia o que no se puede consumir, ¿no? Y hubo ahí varios problemas, varios altercados porque pues llegan personas en su automóvil y para ellos es un limitante, ¿no? Que tú tengas cerrada la calle exigiendo tu derecho, ¿no? Entonces por ahí hubo una serie de problemas, se bajan, discuten, se golpean, etcétera, ¿no? Y bueno, acá en el norte hay un poco de problemas para el abasto tanto de agua como de electricidad, ¿no? Entonces ahí justamente cómo se percibe la calle, entonces nuevamente como para el automóvil, ¿no? Entonces si tú vas y la vives para reclamar tu derecho, pues se te viene una serie de violencia, ¿no? Justamente por quienes piensan que la calle solamente es para que te transites si tienes carro, ¿no? Y no para vivirla de otra manera a través de la exigencia, a través de la visibilización de necesidades de otros sectores, ¿no? Entonces, justamente el derecho a la ciudad es pensar, bueno, yo afortunadamente tengo esta serie de condiciones, pero justamente los que andan movilizándose para el agua no, o las mujeres que se están movilizando para calles seguras no, o las personas con discapacidad que se están movilizando para que haya banquetas, para que haya medios seguros para que también ellos disfruten la ciudad. No, no, entonces también cómo nos podemos sumar a esta crítica y a esta movilización. Siguiente, por favor, Manix. Y bueno, de manera histórica, el derecho a la ciudad comienza a hablarse como a finales de los años 70, ¿no? Coincide con este incremento en la migración campo o zona rural a la ciudad. Y a través de estos años ha tomado como dos caminos. Siempre parte o siempre se ha caracterizado por venir o por constituirse de la exigencia de la colectividad social, ¿no? De los movimientos o de las organizaciones vecinales, y ha tomado especialmente dos caminos: los movimientos comunitarios que se visualizan su lucha para incidir en políticas públicas, y los que lo han hecho de manera independiente. Quienes han ido por el camino de la incidencia en políticas públicas, pues justamente han luchado para que una serie de modificaciones en las leyes o en la cuestión de la toma de decisiones estatales haya justamente esta modificación para que haya cuestiones más justas o más accesibles en la ciudad, ¿no? Un ejemplo ha sido, por ejemplo, en Brasil hubo una serie de colectivos que luchaban por diferentes derechos, al fin y al cabo encaminados al derecho a la ciudad, ¿no? Unos peleaban la cuestión de la vivienda, otros del acceso al agua, otros del medio ambiente, etcétera. Entonces comienzan a hacer este tipo de reuniones, de conferencias, y bueno, después de un tiempo logran hacer como un tipo de lineamientos o sí, ¿no? De una especie de iniciativa como tal de política pública
que se le presenta al gobierno, ¿no? Y que te da estas opciones de cómo hacer ciudad a partir de poner a otras cuestiones al centro en vez de al hombre, ¿no? Como la cuestión del medio ambiente, como la cuestión de la accesibilidad, como evidenciar justamente la diversidad, a la población con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, ahí su lucha, pues, era justamente, ¿no?, lograr la representación de estas iniciativas a través de una política pública, ¿no? Y después de varios años de cabildeo, de estar peleando, de estar en constante movimiento, pues se logra, ¿no?, que haya justamente este Estatuto de Brasil que hace mención justamente de lo que debería de ser el desarrollo de ciudades justas. Y bueno, pues son movimientos que ese es su objetivo, ¿no? La materialización de sus ideologías o de sus proyectos justamente para contribuir a la transformación y a la construcción de nuevas ciudades. Siguiente, David, por favor. Y bueno, pues también hay otros movimientos en la lucha del derecho a la ciudad de manera independiente que dice, pues mira, mientras tu gobierno no metas tus manos, déjanos a nosotros organizarnos y déjanos a nosotros habitar la ciudad de la manera que nosotros creemos que es justa, por diferentes motivos, pues porque no creen en el Estado, porque es complicado que se materialice, etcétera, ¿no? Entonces estos movimientos pues son reflejo de lucha y de organización autónoma sin ningún interés en la vinculación gubernamental. Normalmente surgen justamente para el cuidado del medio ambiente ante los daños que han tenido en sus comunidades. Y bueno, pues aquí se valen de diversas herramientas colectivas, ¿no? Justamente para mantener su autonomía fuera de la vinculación gubernamental. Y como les comentaba, tratar de construir lo que ellos consideran como ciudades justas a partir desde su perspectiva, desde su cosmovisión. Siguiente, un ejemplo ha sido una comunidad de mujeres llamadas María Auxiliadora en Bolivia. Este movimiento surge a partir de mujeres indígenas que comienzan a reunirse y a hacer como esta reflexión de por qué ellas no tienen el derecho a una propiedad, ¿no? A que los terrenos estén a su nombre y no al de sus parejas hombres. Entonces, bueno, también aparte comenzaban a reflexionar las desigualdades a las que ellas estaban enfrentándose, a la violencia de género, y bueno, comienzan a hablar no solamente de sus contextos, sino también de qué alternativas podrían ellas desarrollar. Al fin y al cabo se constituye un gran colectivo de mujeres en su mayoría indígenas que se apropian de un terreno para la construcción de viviendas ecológicas dirigidas únicamente para mujeres y sus hijos y sus hijas, tomando en cuenta que estas viviendas pues no parten de una concepción de la propiedad privada, sino de una cuestión de colectividad, ¿no? Entonces ellas ponen como reglamento primero de que no se le va a dar entrada a hombres, únicamente a mujeres, especialmente que hayan vivido una situación de violencia, que se les haya violentado en cuestión de patrimonio y que tengan hijos o hijas. Y segundo, pues visualizar a la vivienda como un espacio colectivo y no como privado, ¿no? Entonces, pues no se les paga renta, pero tampoco son dueñas las mujeres, por ejemplo, de la casa, ¿no? Sino que tienen la idea, la concepción de que es un lugar digno que tienen que compartir con otras mujeres o vivir en comunidad. Y para el sustento, por ejemplo, de estas viviendas, pues aquí la comunidad de María Auxiliadora se ha visto como ahí en necesidad, por ejemplo, de hacer actividades propias para la recolección de fondos o vincularse con organismos internacionales, con asociaciones civiles que les apoyan, ¿no? Entonces, de esta manera han logrado mantener su comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, yo creo que hablar de los retos que tenemos para el derecho a la ciudad, pues son bastantes y yo creo que sería motivo de alguna otra sesión, ¿no? Pero les quise presentar al menos 4 para como contemplarlos al momento justamente de hablar de las ciudades que queremos construir. Una, pues, es lograr la consolidación dentro de un marco de derecho internacional de los derechos humanos.
o al menos dentro de nuestras constituciones, o al menos dentro de nuestros reglamentos, ¿no? Creo que el derecho a la ciudad todavía está como en pañales. Hay más avances en algunas ciudades de manera municipal. Incluso yo creo que antes de una administración estatal o federal, creo que hay muchas ciudades en cuestión administrativa municipal que han logrado grandes avances, ¿no? Que se empiezan a cuestionar, por ejemplo, el desarrollo de viviendas de Infonavit hasta alejadas, ¿no? Por una cuestión de presupuesto o que, pues, que son baratas, ¿no? Dirigidas a cierta población, como es la mano barata en la industria maquiladora, etcétera, ¿no? Entonces, pues falta mucho principalmente pues, para hablar como de un marco internacional, ¿no? Aparte, pues yo creo que hablar del derecho a la ciudad en México no va a ser hablar del derecho a la ciudad en Francia, ¿no? Porque justamente porque nuestros contextos son totalmente diferentes, porque hay una serie de necesidades diferentes y porque se viven las ciudades de manera totalmente diferentes, ¿no? Entonces, esta consolidación pues todavía está un poco lejos. Son muy pocas ciudades las que a nivel mundial han hecho lo que ellos llaman Carta por el Derecho a la Ciudad. Tenemos una en Montreal, en Canadá, me parece. Aquí en México se logró una en la Ciudad de México hace como 10 años, justamente en donde se hablaba de el desarrollo de la ciudad de una manera sustentable, de una manera ambiental, de una manera de conexión, etcétera, pero al fin y al cabo no terminan de ser vinculantes, ¿no? Entonces pareciera pues que es como una carta de buenos propósitos, pero no obliga a nadie a realizarla como tal. Desde los años 90 de manera internacional ha habido conferencias o cumbres internacionales en los cuales ya se ha comenzado a hablar de las problemáticas en las ciudades, ¿no? Del servicio público, de la vivienda digna, de la seguridad, de la conexión, etcétera, ¿no? Y se han planteado diversas alternativas o diversas iniciativas. Sin embargo, como tal, pues no se ha concretado en nada, ¿no? Si bien han sido espacios que al menos ya se está poniendo la temática como tal, no se ha formalizado o materializado en algo. Otro de los grandes retos, hay un autor español, Jordi Borja, que habla sobre la temporalidad de los movimientos sociales de lucha y exigencia, ¿no? Y hablamos desde comités vecinales hasta colectivos o movimientos sociales, ¿no? Y de que ha sido complicado el mantenerse, ¿no? Por diversos factores, por represión, por cansancio, por lo que sea, ¿no? Ha sido difícil que haya movimientos, pues, que justamente, ¿no? Que se mantengan con el paso del tiempo en su lucha o en su exigencia. Entonces también se ve como un reto, ¿no? Todos estos factores que van debilitando los movimientos y, bueno, pues que terminan por morir, ¿no? El diálogo, bueno, otro reto es el diálogo como mecanismo de priorización de acciones y que tiene que ver justamente, bueno, sí, en nuestra ciudad tenemos un sinfín de problemáticas, pero cómo podemos priorizar, ¿no? Cómo podemos irnos justamente por esas necesidades que afectan a poblaciones más vulnerables o a poblaciones con mayor cantidad, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esos? El diálogo es un gran reto, ¿no? Entonces, porque ahí tenemos también que mediar, tenemos también que negociar, ¿no? Por cuáles problemáticas iría nuestra exigencia o abarcaríamos nuestro proceso colectivo, ¿no? Y por último, pues lograr políticas con este enfoque, ¿no? Que si bien no esperamos que, o a lo mejor para muchos colectivos no es que se represente en un marco internacional o un marco nacional, al menos que la política pública en todas sus esferas vaya comenzando a trasladar este enfoque del derecho a la ciudad, ¿no? Desde la edificación de un parque, de un hospital, de la política, del transporte público, etcétera, ¿no? Justamente cómo vamos pensando en esta cuestión del derecho a la ciudad o al momento justamente de aprobar una nueva serie de viviendas, pensar justamente en estas cuestiones de conexión
en estas cuestiones del acceso a los servicios básicos, etc. Siguiente, por favor, Manuel. Y bueno, pues como conclusiones, justamente pues el derecho a la ciudad se representa o se construye desde estas perspectivas, ¿no? Ya lo veíamos desde un enfoque de género, justamente para erradicar la diferencia o la violencia histórica que han tenido las mujeres para la vivencia del espacio público, de las calles, de una perspectiva de juventudes que también erradique la criminalización o la persecución a grupos juveniles. También desde una perspectiva de niñez, ¿no? Porque justamente cómo vamos elaborando o construyendo estos espacios para que también la niñez crezca cerca de los espacios públicos, cerca de los espacios culturales, de los espacios educativos, etcétera. Y desde un tema de interculturalidad, ¿no? Que tiene que ver también como el respeto a la diversidad cultural en nuestras ciudades, y pues porque las ciudades van a ser siempre espacios de movilidad humana, ¿no? Ya sea como para llegar e instalarse ahí o como de paso, ¿no? Entonces también romper como la idea de que la ciudad es justamente para quien vivimos ahí de manera permanente, ¿no? Sino también cómo hacemos ciudades accesibles para las personas que están de tránsito o que están de manera temporal, ¿no? Y bueno, pues el fin y al cabo es del derecho a la ciudad, la búsqueda de una ciudad sostenible, sustentable, accesible y la movilidad alternativa que justamente viene a impactar en varias cuestiones que tienen que ver con nuestro desarrollo social y nuestra garantía de derechos. Siguiente, por favor, David. Y bueno, para ir cerrando el tema, los dejo aquí como los principios. Hay un comité impulsor del derecho a la ciudad en Bolivia, que parte justamente, se organizan desde las zonas a las afueras de la mancha urbana, digamos que todavía es como una zona rural, urbana, todavía no tiene como una definición como tal, pero bueno, al fin y al cabo son colectivos que también a partir de la crítica de las condiciones de vida o de la exclusión vienen a generar un comité, aliarse con otras organizaciones, con otras iniciativas, con otros colectivos y pensar justamente en la alternativa hacia las ciudades, ¿no? Y bueno, ellos generan como una serie de peticiones y generan también lo interesante, una serie de principios, ¿no? Con los que debe de desarrollarse la ciudad. Bueno, uno de ellos es el principio de la ciudad de Cochabamba, que dice que los ciudadanos son más importantes que los automóviles, así como los espacios verdes más que las carreteras, los derechos colectivos más importantes que los individuales, y se busca racionalizar el uso de los bienes comunes. Quería dejárselos como aquí al final, porque justamente este principio de la ciudad de Cochabamba, pues, es como la representación justamente del derecho a la ciudad, ¿no? Como ponemos a los habitantes antes que el automóvil como representación de contaminación, no como una crítica de traslado. Yo sé que a veces el automóvil es más una necesidad que un privilegio, pero también eso tiene que ver porque se ha vuelto una necesidad, ¿no? Porque justamente la construcción de la ciudad así lo ha manifestado. Entonces, bueno, y cómo pensar más en espacios públicos, más que en carreteras, pues porque justamente carreteras en su mayoría pues son utilizados por estos insumos contaminantes. Y bueno, cómo nos percibimos más desde los derechos colectivos más que de los individuales, ¿no? Y justamente lo que les mencionaba, cómo racionalizar, cómo pensar justamente en nuestro medio ambiente, no solamente en el presente, sino en lo que vamos a dejar en el futuro. Siguiente, por favor, David. Y bueno, eso es todo por mi parte. No sé si me parece que va a haber como un espacio, si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen experiencias, pues también sería bueno que utilizáramos como el espacio. Muchas gracias, maestro Jesús. Ha sido muy interesante la plática.
sobre este derecho emergente. Mientras preparan sus comentarios o sus preguntas, quisiera leerte eh, un par de intervenciones en el chat, si me permites, si lo encuentro. Ok, entonces, el primero, bueno, que son tres comentarios que hace Brunilda Rodríguez Phillips y dice, sobre este tema de urbanización de los cerros, que fue cuando estabas hablando de esta parte de la construcción en los cerros, también afecta al ecosistema, particularmente los mantos freáticos. Lamentablemente, hay un gran boom por construcción de vivienda residencial en esos espacios, y como lo refiere, sin condiciones propicias para la urbanización, lo que conlleva a que la captación de agua se anula por la pavimentación, que las aguas de lluvia inunden las calles al seguir su cauce natural y el riesgo de contaminación por el desbordamiento de aguas negras por falta de infraestructura de los sistemas de drenaje. Y más adelante, ella misma también nos dice que muchas de las obras públicas, como es el caso de los puentes peatonales, no son pensados para el uso de mujeres o personas discapacitadas porque tienen escalones y no rampas. Y por otra parte, Milagros Fabiola nos dice que la calle como infraestructura está muy limitada porque no hay conciencia en la educación vial. Entonces, invitamos al público, si alguien quiere hacer alguna intervención, pregunta, comentario, este es el... Su servidor, maestro David Constantino Ramírez. Adelante, buenas tardes. Gracias, maestro. Sí, nada más, pues, dos referencias para el maestro Jesús en cuanto a los derechos humanos de la ciudad, ¿no? Bueno, en primer punto, en lo personal, yo considero que el señalamiento que hace usted, maestro, respecto de las constituciones, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, pues nuestra constitución data de 1917, ¿no? 6, 7 meses después de la, de la Constitución General de la República, ¿no? Pero yo veo un referente muy importante en la Constitución Política de la Ciudad de México, que es del 2017 y tiene una reforma del 2020, si mal no recuerdo, en la que esta engloba todos los derechos fundamentales o derechos humanos, como queramos llamarlos o distinguirlos, pero también incluye los derechos humanos de la ciudad, de los ciudadanos, de los colectivos, de todo tipo de personas con discapacidad, comunidades indígenas, etcétera, ¿no? Y es muy interesante para mí que la Ciudad de México tenga una constitución muy moderna en contraposición de lo que vemos en San Luis Potosí, ¿no? Yo acá en San Luis Potosí ahorita hay un gobernador electo nuevo y esa sería mi propuesta para este señor gobernador, ¿no? Una constitución nueva con trascendentales principios sobre los derechos humanos de la ciudad, ¿no? Y enfoque en un sentido de esta consideración mía es el enfoque de género que usted manejaba, maestro, porque vemos, como acá en San Luis Potosí tenemos una alerta de género, esas consideraciones que señala la alerta de género, pues son dentro del enfoque de género de los derechos humanos de la ciudad, que son importantes pues para prevenir y erradicar la violencia de género o la violencia hacia las mujeres, ¿no? Esa sería mi consideración, maestro. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Luis Alberto, adelante. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Más bien una pregunta directa a nuestro maestro y ponente el día de hoy. ¿Cómo garantizar en unas ciudades que obviamente no fueron planeadas para el crecimiento urbano que se tiene ahorita, cómo garantizar el derecho a la ciudad correctamente en zonas como
el centro de la ciudad de San Luis Potosí, que se ha ido despoblando con el paso del tiempo, porque los espacios no son aptos, los drenajes son viejos, y bueno, en general la urbanización pues no estaba pensada pues para esta clase de situaciones. Digo, estoy hablando de una ciudad de más de 400 años que no tenía idea, pero en la actualidad, si un peticionario de garantía de esta clase de derechos intentara solicitarlo de manera formal, vamos a ver acá, ¿qué sucedería? O sea, si yo no fuera autoridad responsable, ¿qué le podría responder? ¿Es un acto de imposible reparación, por decirlo así? Gracias. Gracias, Luis Alberto. Em, ¿Cómo ves, Jesús? ¿Algún otro comentario o quieres abordar estos temas y después vemos si hay algo más? Sí, bueno, gracias por los comentarios. Con respecto a los primeros que te escribían, totalmente de acuerdo con la cuestión esto del convertir a los cerros como zonas habitacionales, ¿no? Si bien yo creo que actualmente nos estamos encontrando con cambios, no es la misma forma que se están dando ahora la ocupación de los cerros a años anteriores, ¿no? Años anteriores se hacía, por ejemplo, por colectivos migrantes o desplazados internos que no tenían como las posibilidades económicas de vivir como dentro de la mancha urbana, ¿no? Entonces era cuando se iban a estos cerros, pero ahora, como lo mencionaban ahí en el chat, justamente ahora hay inmobiliarias, ¿no? O hay empresas constructoras justamente que están utilizando los cerros y convirtiéndolos en zonas habitacionales y que hay son totalmente un permiso por parte de las autoridades municipales o estatales, ¿no? Entonces, pues sí, ya lo mencionó la compañera, ¿no? Una serie de cuestiones ambientales que se están golpeando y que pues yo creo que es como parte justamente de seguirnos posicionando a nosotros dentro de la toma de decisiones y no a otras cuestiones, ¿no? Y al fin y al cabo va a llegar un momento en que nos quedemos sin agua o sin otros servicios ambientales justamente por esta toma de decisiones, ¿no? Ahí también mencionaban algo súper importante que es los puentes peatonales, ¿no? Ya se ha hablado desde hace mucho tiempo que no funcionan, no son incluyentes y no mejoran como a la cuestión del transporte o de traslado o de la movilidad, ¿no? Y porque es seguir dejando como las zonas libres a los automóviles, entonces ya se ha hablado de estas como zonas de reducción de velocidad, o de aumentar los cruces peatonales antes justamente de pensar, como decían las compañeras, de puentes peatonales que luego se abandonan, como dicen, que han sido como un espacio de robo, de agresiones sexuales, que muchas veces las personas con discapacidad no pueden acceder a ellos, etcétera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, como solución, pues no ha aportado mucho, ¿no? Comparto también con que mientras las calles sigan siendo para el automóvil, pues van a seguir siendo espacios limitados, ¿no? Para otro tipo de población. Es como muy increíble cómo personas en silla de ruedas se tienen que mover a un lado de los camiones o en la calle justamente porque no hay banquetización o porque justamente las orillas están estacionados los carros, ¿no? Entonces ellos tienen que pasar entre jugársela entre los carros estacionados y el camión o los carros que le pasan, ¿no? Entonces, justamente mientras las calles se sigan pensando únicamente para un sector, pues va a seguir limitando la movilidad de otras personas. Y bueno, ahí con el compañero, sí, pues la Constitución de la Ciudad de México nos lleva años luces a todos los estados, ¿no? Yo considero que es como una gran guía y un gran ejemplo que muchos deberíamos de seguir, ¿no? Ya lo dicen ustedes, ¿no? La Constitución de San Luis, pues ya prácticamente tiene más de 100 años, ¿no? Entonces, como también, pues este método rígido, ¿no? De no llevar justamente o no contextualizarla ante la situación actual que vivimos, ¿no? La Constitución de la Ciudad de México creo que
se aventuró a esto, ¿no? Y fue un espacio de mucho diálogo, mucha sociedad civil, academia, muchos actores que se metieron ahí, que lograron hacer como este gran avance, ¿no? Justamente yo creo que en esas cuestiones y en otras cuestiones legislativas más, Ciudad de México pues nos lleva un gran avance, ¿no? Pues me gustaría decir que algún día pudiéramos alcanzarlo y que no fuera demasiado tarde, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que mencionaba el último compañero, yo creo que también habría que hablar como una serie de reparación del daño, ¿no? Porque pues ya hay ciudades sinceramente muy destruidas, ¿no? Ya hay ciudades que urbanísticamente el crecimiento pues ya es muy extendido, muy desfavorable para muchos sectores, ¿no? Entonces más bien ahí es pensar pues cómo tratamos de reparar justamente estos daños, ¿no? Cómo pues el daño ya está hecho, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir justamente para que las poblaciones que hayan quedado con mayor vulnerabilidad o entre otra serie de situaciones podamos hacer espacios más accesibles, ¿no? Por ejemplo, había una ciudad o sea, por una serie de políticas de iniciativa privada, inmiscuida en la toma de decisiones, pues creció casi al triple, ¿no? En 10 años. Y llegó un gobierno en que pues dijo, pues que ya no, o sea, es casi imposible traernos a toda la gente en un solo espacio menos alargado, ¿no? Porque el crecimiento pues tuvo que ver con otras cuestiones y tenía que haber una serie de recursos inmensa, ¿no? Entonces hablaban como también sectorizar la ciudad, no como hablándole de una serie de división, sino como, bueno, por ejemplo, la administración pública, dejarla en el centro, pues va a estar bien, pero cómo podemos hacer otras réplicas alrededor de la ciudad, ¿no? O sea, como delegaciones, por así decirla, ¿no? Entonces, bueno, cómo tenemos una universidad en el centro, pero también ampliar como la cuestión educativa en esto, ¿no? Entonces, como ir sectorizando también los servicios, ¿no? Porque luego tenemos ciudades con que los servicios siguen estando en un mismo lugar, ¿no? Entonces la ciudad sigue creciendo, creciendo y los servicios públicos no cambian, ¿no? Entonces te tienes que seguir moviendo hasta este espacio, normalmente en los centros. Entonces también cómo justamente acercas este tipo de servicios a otras zonas, ¿no? Y, perdón, creo que es Luis Alberto, la última pregunta ya no la escuché bien porque tuve problemas se me fue un poquito. No sé si todavía la tiene en mente. ¿No? Pero bueno, en esencia eso, maestro, era la situación de cómo hacer efectivo o cómo lograr garantizar el derecho a la ciudad permanentemente completamente, porque además inclusive el tema de reparación del daño me parece algo pues hasta de imposible reparación, ¿no? Para el Estado. Eh, yo Estado no voy a poderte garantizar en el centro histórico, en una calle en la que hay adoquín como piso regular y aparte hay decretos que lo protegen así a personas que tengan discapacidad, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, digo, lo veo yo también, aparte hace un tiempo me fracturé un pie y era un problema, ¿no? Apenas así valora uno, yo creo, cuál es la situación de lo que padece toda esta gente que tiene discapacidad todos los días, pero permanentemente no hay manera, o qué opina usted al respecto de si habría alguna manera de que el Estado garantizara completamente el derecho a la ciudad, como usted nos lo planteó durante la exposición. Y creo que es cuanto, es todo. Gracias. Gracias, Luis. Me voy a atrever a decir algo que no sé. Pero yo creo que el derecho a la ciudad, pues al fin y al cabo, nunca va a estar garantizado para todas las poblaciones, ¿no? Justamente porque ya hablábamos que hay una serie de condiciones que nos han hecho vivir la ciudad de una manera diferente. Yo creo que el derecho a la ciudad más bien se representa y se mantendrá mientras viva justamente esta colectividad de exigencia y de cambios y de transformación y de participación ciudadana, ¿no? Pero
prácticamente pues también hablar de las condiciones de nuestros países en América Latina es complicado, ¿no? O sea, hablar de un derecho a la ciudad como su garantía total, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las compañeras de la comunidad de María Auxiliadora, pues a lo mejor ellas pueden decir, pues nosotros ya tenemos un derecho a la ciudad. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva está cumpliendo nuestras necesidades y a través de nuestra organización, no sé, yo qué sé, ¿no? Pero justamente pues también como plasmar una garantía total del derecho a la ciudad, yo creo que no va a haber, ¿no? Justamente porque va a haber una serie de necesidades muy diversas ante poblaciones diversas, ¿no? Por eso les decía como la importancia de flexibilizar el derecho a la ciudad y no verlo de una manera rígida, ¿no? Ah, no, pues es que se tiene que tener esto, y si no, no hablamos del derecho a la ciudad. No, y seguramente por lo que estamos exigiendo ahorita se va a cumplir, ojalá, y en algunos años va a surgir otra necesidad y va a surgir otra cuestión que va a ser o que nos va a impulsar otra vez a la organización, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho a la ciudad, más que algo plasmado, justamente es el caminito de organización, de colectividad, de diálogo, que nos hace inmiscuirnos justamente en la transformación de la ciudad. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? Milagros Fabiola. Fíjate que todo lo que decías me parece súper bien. Desafortunadamente ya plasmarlo en la ciudad de San Luis Potosí a mí me parece como no inalcanzable, pero sí de mucha conciencia social, política y económica, incluyéndonos a nosotros como ciudadanos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia en ningún sentido. Yo hablaba de que se debe de legislar desde los asentamientos humanos, desde la infraestructura del desarrollo urbano, de lo que es respetar las reservas ecológicas, las reservas federales que no se están respetando. Simplemente en San Luis Potosí hay un área que es Lomas Cuarta Sección, que pega con la reserva ecológica, y la gente que hizo, pues empezó a construir abajo, a pesar de que el municipio va y les multa y les sanciona, pues ya se van a una onda de civil para que ya llevan mucho tiempo con posesión del inmueble, con posesión de esto, y les permiten tener propiedad sobre ella a pesar de que tiene una reserva federal. Entonces, hay muchos intereses de por medio. ¿Sí me explico? Como tú hablabas, simplemente desde la cuestión vehicular, híjole, hay lugares donde es imposible simplemente cruzar una calle. O sea, hay glorietas donde no es posible. O sea, yo lo veo y digo, pobre, ¿cómo cruzan aquí? Yo la verdad traigo vehículo y qué padre, ¿verdad? Pero si fuera caminando, es imposible cruzar. ¿Sí me explico? ¿Cómo le hace la gente? No lo sé. O sea, por eso es que mucha gente se accidenta. Hay gente que cruza y a pesar de que hay esta barrera de cemento para que no pasen los coches, se supone que para que no golpeen de un lado para otro, la gente las pasa porque no hay puente peatonal o está muy retirado, se me explicó, a kilómetros para poder cruzar a ello. Yo creo que sí es una conciencia en todos los sentidos. Yo creo que, como decía el licenciado Constantino, sí se necesita legislar, pero también yo pienso que no solamente legislar en materia jurídica, sino también en materia educativa. ¿Sí me explico? Que desde los niños, como antes cuando nos decían en cívica, desde respetar el semáforo, que dejar pasar un y uno, que sea primero el peatón, todo ese tipo de cosas, que no solamente sea un cambio de una infraestructura jurídica, sino también educativa. Bueno, pienso yo. Gracias. Muchas gracias. También hay un comentario en el chat del licenciado Alberto Javier Echavarría Delgado, quien, por cierto, también nos pregunta si es posible que nos puedas compartir tu presentación de Sí, sin problema. PowerPoint. Ah, Claro, bueno, claro. muchas gracias. Entonces, yo ya la tengo, entonces yo se las podría mandar a los compañeros.
Sí, incluso Bueno, ahí al final viene bibliografía por si a alguien más le interesa la temática. excelente. Gracias. Es más, voy a ver si puedo subir aquí el archivo ahorita. Pero bueno, por lo pronto, él hace un comentario que me parece muy interesante. Dice, todo lo hacen siempre por separado los gobiernos, siempre dividiendo lo de ordenamiento territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano, cuando deben ir en armonía estos tres temas. Totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, y bueno, pues también hay pues tiene que ver con una serie de gobernanza, ¿no? No solamente decía por ahí Milagros, una cuestión, creo que pues nos compete a ambos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Milagros decías lo de la cuestión de la educación, ¿no? Eh, a mí me encanta, ahí en San Luis están haciendo una actividad por un departamento, me parece que municipal, de educación vial, ¿no? En donde ponen a los choferes de transporte público en una bicicleta, seguramente lo han visto, y mientras le pasan los camiones por un lado, ¿no? Es como una actividades educativas y justamente va encaminado a lo que decía Milagro, ¿no? Que tiene que ver también con una conciencia colectiva, con una cuestión de educación y no solamente con una cuestión de, ajá, no, por eso el derecho a la ciudad, les decía al principio, rompe como también con la concepción a lo mejor jurídica o a lo mejor como un tanto materializada, ¿no? Sino también que tiene que ver con estas dinámicas de visualizarnos como habitantes ambos, ¿no? Bueno, también yo vivo en la ciudad, pero también tú, y a partir de ahí las necesidades que van detectando, ¿no? Y ante eso, pues también hay una responsabilidad totalmente estatal, ¿no? O sea, justamente luego se pelean que a uno le compete la cuestión, al municipio le compete una cosa, al Estado la otra, ¿no? Y luego lo que hace a lo mejor un día el municipio viene y lo tira el Estado, ¿no? Entonces también concuerdo totalmente con justamente cómo la vinculación gubernamental pues viene a la garantía como tal, ¿no? De esta lucha y de exigencia de los colectivos ante sus necesidades. Y bueno, no sé si hay otra participación, David. Bueno, ahí les subí ya la presentación en el chat, ahí la pueden descargar. Eh, bueno, yo quisiera meter un poco mi cuchara, no sé si se pueda, Claro. respecto de que las ciudades a través de la historia o lo que hoy llamamos ciudades, han cumplido fines con relación al poder, ¿no? Y con relación a la manera en la que se concebía el mundo. Entonces, por ejemplo, si vemos Teotihuacán, Teotihuacán es una ciudad. En su momento fue una de las más pobladas del planeta o la más poblada del planeta. Y esa está trazada en función de lo ritual, de lo religioso, de lo ceremonial y de las estructuras de poder, ¿no? ¿Qué era lo más importante? Pues todavía está ahí, ¿no? Los templos, ¿no? Lo demás, pues se derrumbó porque estaba hecho con materiales más perecederos. Y luego, después, por ejemplo, acá en San Luis Potosí, cuando se funda la ciudad, no se funda como la conocemos ahorita, ¿no? Era un desorden absoluto. Y después hubo un momento en el que el Imperio Español tomó la política de hacer trazas urbanas, ¿no? Y entonces eso implicó demoler casas, demoler barrios y reconstruir las ciudades en función a una serie de cuadrículas con lógicas muy específicas que podemos ver en toda América Latina, ¿no? O sea, vamos a ver el pueblo donde está la presidencia municipal o la alcaldía, la iglesia y el mercado normalmente, ¿no? Como en la traza más céntrica, ¿no? Y de ahí se va desprendiendo todo lo demás, ¿no? Entonces ahí tenemos representado como al poder religioso y al poder político colonial, ¿no? Eh, entonces no es que no haya habido una planeación, ¿no? Sí había una planeación urbana, claro, ya está superada, pero la hubo en algún momento, pero en función de esos intereses imperiales. Después viene la reforma y otra vez hay una replaneación de las ciudades porque se le quitan muchos bienes a la iglesia y esos se refuncionalizan, algunos se derrumban, se hacen calles, etcétera, etcétera. Eh,
Lo cual creo que nos puede llevar a preguntar qué es lo que mueve la construcción de la ciudad hoy, ¿no? Si en algún momento fue la construcción de las pirámides, en otro momento fue hacer iglesias y centros administrativos y presidios y cosas así, pues hoy pareciera que es simple y llanamente la ganancia, ¿no? ¿Por qué se construye en los cerros y no en lo plano? Bueno, pues porque quienes acaparan ese mercado deciden que ahí es donde se tiene que hacer y que esas van a ser las zonas de más plusvalía, ¿no? Eh, y pareciera, bueno, que esa es la lógica que rige actualmente, ¿no? Ya no tenemos poderes tan grandes como las teníamos hace todavía un siglo y medio y más antes, ¿no? De que podían decir, llegamos, destruimos todo y lo volvemos a hacer. Pues eso ahora resulta más o menos impensable, ¿no? Ya al dispersarse también un poco el ejercicio del poder, también pareciera que se pierde la capacidad del control del espacio, ¿no? Entonces el control del espacio se le cede al mercado completamente. Y entonces, ¿dónde se hacen las colonias? Pues donde compraron los que son dueños de ese mercado y que deciden construir, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa es como la reflexión que yo dejo respecto de cómo se ha ido también cambiando la manera en la que la ciudad se va haciendo. A lo mejor recomendar, hay un libro que se llama La producción del patrimonio urbano de Patrice Mellet, donde él hace un recuento histórico de cómo se construyó el centro de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, de Puebla, pero de pronto también habla de otras ciudades más chicas como esta, como Zacatecas, como San Luis, como Querétaro. Y luego es interesante también ver que las cosas no son como o sea, no siempre han sido como las vemos, ¿no? Entonces también hay posibilidades de cambio. Bueno, eh, ¿algún otro comentario? A ver, ahí están diciendo que no se visualiza, no, pues no sé. Click to open, yo le pongo abrir y si se abre, no sé qué pasa. Eh, lo Maestro David, revisamos. es que no se abre porque si tienen dispositivos móviles no se va a visualizar, solamente en PC. Ah, ok. Ah, pues tal vez sea eso. Sí. Si no, pues mándenos un correo al instituto y se los compartimos con todo gusto. Les dejo el correo ahí. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? ¿No? Bueno, entonces pareciera que eso es todo por ahora en cuanto a las preguntas hacia nuestro ponente. Pues no queda más que agradecerle de nuevo su preparación, las láminas que fueron como muy didácticas, muy ilustrativas, ¿no? Del tema, que nos van a servir mucho para poderlo volver a pensar. Y pues, ay, perdón, es que están diciendo que se los mandamos al chat de WhatsApp. Bueno, ahorita vemos eso entonces. Gracias. Eh, pues quisiera también recordarles que, bueno, estas pláticas son cada 2 semanas, más o menos. Nosotros tenemos un pequeño periodo vacacional, entonces ese es como nuestro referente en el mundo. Les quisiera mostrar las dos pláticas que vamos a tener antes y regresando de nuestro periodo vacacional. La primera es el 7 de julio, o sea, antes de irnos, dentro de 2 semanas, el miércoles igual, con el doctor Rogelio Córdoba Nava, que nos va a hablar de la situación de la adicción, sobre todo entre las juventudes, ¿no? Entonces se llama La construcción del sujeto adicto, vida cotidiana y desuso de sustancias. Y luego ya regresando de nuestro periodo vacacional, el 4 de agosto, o sea, nosotros regresamos un lunes y esto es el miércoles siguiente, con la historiadora y consultora de ONU Mujeres, Laura Victoria Rivas Ortiz, que nos va a hablar de un tema histórico, de la memoria histórica con relación a la violación sobre el derecho a la vida, relacionada con una masacre que ocurrió en el municipio de Planas, en Colombia,
donde el afectado fue un pueblo indígena que se llama Sicuani, ¿no? Entonces ella pues nos va a mostrar un poco ese lado mucho más cruel de los derechos humanos que hemos evadido un poquito hasta ahora, pero en esta siguiente plática pues se va a ver esta parte como más cruda del extremo, ¿no? De la violación al derecho a la vida en cuanto al genocidio, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias a todos y todas por acompañarnos y anotamos lo que nos vayan dejando en el chat para ahí mandarles la presentación del Maestro Jesús. Entonces, bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Disfruten del resto de su Gracias. semana. Hasta Gracias. luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Maestro Jesús, muy Muchas amable. gracias, buenas tardes. Ustedes, buenas tardes. Muchas gracias.